Finalizar. Comentar. Atenuar. Invitar a transmitir en vivo. Atenuado. Invitar. Atenuado. Botón. Invitar. Atenuado. Invitar. Atenuado. Invitar. Para empezar de nuevo. Para al ángel que me crece los sueños. Para cantar. Para reír. Para volver a ser feliz. Para cantar. Princesa Mimo salió de la sala de juegos. Para reír, para volver a ser feliz. Muy buenas tardes a toda nuestra amable audiencia de Balboa Estéreo. Hoy tenemos una nueva comunicación. Estamos comunicados para Chile, como también estamos comunicados para España, Barcelona, España. Voy a ver si puedo hacer sonar un poco la... En la sala de juegos. Bueno, Sala de juegos, a ver, aquí vamos a subirle el volumen. 2, 3, 4, 5, 6. Voy a hacerles escuchar un poquito. A ver, sonido. A ver, sonido. Estamos conectados para Barcelona, España, como también para Santiago de Chile. Con Mauricio en Chile y con Javier en Barcelona, España, a través de MX Onda Latina, pero lo otro también es que estamos comunicados con... También estamos comunicados, o sea, tenemos 4 conectividades ahora. Facebook Live para la gente que nos quiera ver a través del Face, como le dicen, o del Facebook, como dicen otros. Por Barcelona, España, a través de MX Onda Latina. Y la otra emisora todavía no me la he grabado, pero sí estamos en Santiago de Chile. Y Balboa Estéreo, obviamente, ¿no? Bueno, hoy un tema que voy a tocar tiene que ver con cuidadoras. Bueno, desde ya les decía que la Dirección General Ramón Ernesto Benavides Portilla, la parte técnica de Mercy Cruz. En Santiago de Chile tenemos a Mauricio y en Barcelona, España tenemos a Javier, quien nos están haciendo la retransmisión. 4 conectividades a la vez, que eso nos parece que ya vamos avanzando. Quiero tocar un tema por solicitud de Javier desde España, porque la que me envió esa parte de la ley fue la esposa de Javier, Mónica. En la sala de juegos. Cuando ustedes escuchen eso que dice la sala de juegos, es que nosotros también nos conectamos no solamente para España, para Chile, sino que allí nos conectamos para México, nos conectamos para Argentina, conectamos para Ecuador, nos conectamos para Costa Rica, Colombia, son varios países, y allí entran y el Brasil, entran del Brasil. ¿De qué más otros países que entran? A ver, de Portugal, de Estados Unidos. Entonces tenemos una conectividad muy amplia. De pronto ustedes escuchan sala de juego, que entraron y salieron, es la gente que entra de diferentes países. Bueno, el tema de cuidadoras y cuidadores. Todavía tengo gripa, así que no. Tengo un poco afectada la garganta. Por fortuna, pues no me ha dado tan duro y espero que ya no. El tema de cuidadores y cuidadores tiene que ver con la población con discapacidad. Un padre de familia, la mamá o el papá, cuando tienen un hijo con discapacidad, se convierten en los cuidadores primarios, que son los cuidadores o cuidadoras. Pero aquí en Colombia lo han tomado en otro sentido, que cuidadores y cuidadoras tienen que ver con no familiares. Entonces lo están buscando como una oportunidad laboral para personas que de pronto están buscando dónde ubicarse. Y claro,
y el tema de discapacidad les cae bien a mucha gente, pero el problema es que como no están preparadas para atender población con discapacidad, no tienen ni la menor idea, ni la menor idea. Y eso, en vez de ayudar a facilitar las cosas, se convierten en algo difícil, en una barrera más. Por lo menos en España se considera cuidador y cuidadora al papá o a la mamá, o en caso de que no esté el papá y la mamá, un hermano, una hermana o un familiar cercano. Pero el apoyo económico que les da el Estado allá sí tiene que ver que se lo dan directamente a la persona con discapacidad. En el caso de que no esté el papá o la mamá o se mueran, ese apoyo económico le queda a la persona con discapacidad y él vuelve y contrata a otra persona. Acá en Colombia quieren que se lo den directamente a la persona y no a la persona con discapacidad, imagínense. Entonces, yo le doy a Juanito Pérez, que es papá de una niña con discapacidad. Se muere Juanito Pérez, la persona con discapacidad sí queda sin ese apoyo económico. Pero aquí, como aquí en Colombia están manejando otros intereses, y claro, charlando en estos días dentro de las mesas nacionales que tenemos, hay una señora que se llama Dora, que es de Cartagena, y que viene impulsando un proyecto de cuidadoras y cuidadoras desde Cartagena, pero eso lo impone así a la fuerza, como que es la que manda, la que pone y dispone, y se emberraca cuando no le paran bolas. Pero como les están mintiendo a la gente, les están mintiendo que les van a dar un sueldo, que les van a dar un salario mínimo, entonces la gente se convence que esta señora es la solución a necesidades económicas que tienen las personas con discapacidad. Y no es así. Aquí lo único que están disfrazando, una propuesta utilizando la población con discapacidad para, mínimo se va a lanzar al Senado. Mínimo se va a lanzar al Senado el próximo año, en nombre de los cuidadores y los cuidadores y las cuidadoras. Y la gente, como se deja utilizar, nosotros les hemos dicho, miren, nosotros luchamos en contra de Teletón, porque Teletón es una multinacional que está en varios países y que han utilizado a la población con discapacidad para pedir plata. Y en Colombia no ha sido la excepción. En Colombia vinieron recogiendo, primero lo trajo Carlos Pinzón, ¿se acuerdan que era de la televisión? Entonces estaba en Chile y la trajeron a Colombia. Él pedía 25%. O sea que miren, de todo lo que sacaban en la Teletón, él se ganaba el 25%. Pero Teletón no estaba cumpliendo con unas funciones que es directamente para la población con discapacidad. En primer lugar pedían para la discapacidad, pero solo atendían personas con discapacidad física. Entonces allí nomás ya era una mentira garrafal, donde utilizaban el concepto de discapacidad y solo lo destinaban para algunas personas con discapacidad física. No era ni para los ciegos, no era ni para los sordos, no era ni para los cognitivos, no era para los de talla baja, nada de eso. Entonces, de 5.500 millones, después pasaron a 6.500, llegaron luego a 10.500, la última recogieron 14.800 millones. En donde un grupo de colombianos, personas con discapacidad, nos opusimos, y entonces ese año ya no les fue tan bien. De 14.800 millones que recogieron, a la oposición de nosotros que no pueden utilizar la población con discapacidad, rebajaron a 10.500 millones. De esos 10.500 millones, hace 2 años, 3 que se lanzaron, le rebajaron a los 7.500 millones. Y la última vez alcanzaron 5.300 nomás, 5.300 millones. Claro, es mucha plata, sí. Pero la gente entendió
que la Teletón solamente era una forma de estafar a los colombianos, de aprovecharse de los colombianos utilizando personas con discapacidad. Y de esas personas hay muchísimas, como hay fundaciones, como hay organizaciones que utilizan a las personas con discapacidad para pedir plata. Entonces, este año ya Teletón no salió Teletón. Claro, porque es que Teletón era el pretexto para, uno, para recoger plata, dos, para evadir impuestos, tres, porque a través de ese evento muchísima gente evadió impuestos, muchísima. Claro, hasta los medios de comunicación. Por eso la televisión le daba 27 horas a la Teletón. Y por fortuna logramos quitar todo eso. Este año ya no hubo. Porque nosotros no estamos en condiciones de seguir permitiendo que hagan con nosotros lo que les dé la gana. Porque nosotros tenemos capacidad de pensar, de reaccionar, de mirar las cosas diferentes. Nosotros lo que sí estamos reclamando son nuestros derechos. Los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, al transporte, a la parte, al trabajo, toda la inclusión laboral, a la inclusión educativa. A eso sí, pero no a lo otro. Entonces, claro, nosotros seguimos luchando por eso. En este plan de desarrollo, por ejemplo, estuvimos en la ciudad de Neiva el año pasado y casualmente ya el año pasado, no, año y medio, en donde en ese plan de desarrollo nosotros tratamos de dejar muchas cosas para las personas con discapacidad. Sin embargo, no quedaron tantas. Después hicimos otro segundo evento en Bogotá y tampoco ha sido posible. Hoy seguimos con muchísimos vacíos, con muchísimas lagunas. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones, muchas fundaciones que se llevan la plata de la discapacidad, las universidades. Y realmente, y cuando nosotros vamos a esos talleres o a las capacitaciones, estos personajes no saben de discapacidad. Entonces, hacen lo que les da la gana a ellos. Y como la gente no sabe, no entiende, entonces se dejan utilizar. Miren, acaban de sacar un proyecto por gestión social del departamento que estaba impulsado por Joana Ibargüen. Joana Ibargüen, y dije, es un proyecto bonito, hasta lloró cuando vino Jairo Klopatowski. Lloró, que era un proyecto realmente para la población con discapacidad. Y entonces, Ricardo Cobo, que es de FEDAR, dice, yo me iba a presentar a la licitación. Pero yo les dije, si hay que dar plata, no me presento. Si no hay que dar plata, me presento. Y claro, no se presentó porque seguramente dieron plata. Y se lo ganó la Universidad Autónoma del Cauca. Y sorpresa para mí, ayer, me llaman de Timbiquí. Dice, aquí vinieron 5 funcionarios del programa RBC y no tenían ni idea, porque traen un listado de 60 personas. De esas 60 personas, ya muchos se han muerto. Hace 10 años se han muerto, imagínense. Otros no tienen nada que ver con discapacidad, no tienen discapacidad. Y otros no los conocemos. O sea que de esos 60 no existen personas con discapacidad. Y otros son adultos mayores, pero ya por su vejez, por su deterioro biológico, orgánico, fisiológico, obviamente se van deteriorando y quedan con discapacidad. Entonces, miren, esos proyectos se salen de la realidad. Y entonces, eso tan cacareado que dejó Joana Ibargüen en esa época, porque después ya renunció. El día que vino Jairo Klopatowski le había dicho que ella ya se iba. Y sin embargo, ella a mí me manifestaba, porque luego me llama y dice, yo estoy entregada, dice, a hacer yoga, y estoy entregada a la campaña de Libardo Ramírez, que va para la gobernación. O sea, haciendo politiquería.
Entonces, no es tanto el tema de la discapacidad, no es tanto el tema de la discapacidad, es la politiquería que comienzan a hacer eso, utilizando la población con discapacidad. Y casualmente, esto lo estoy denunciando porque es que desde Timbiquí me llamaron y me explicaron todo eso. Y después van a llamar a las personas con discapacidad para que muestren realmente dónde están ellos. ¿Ah? Y eso lo van a hacer en varios municipios, lo van a hacer en diferentes municipios. Lo van a hacer en Bolívar, lo van a hacer en Balboa, lo van a hacer en Timbío, lo van a hacer en Santander de Quilichao, van a hacer en Miranda, en Villarrica, bueno, en todas esas partes. Entonces, uno comienza a ver que esos proyectos de discapacidad, o para las personas con discapacidad, sí los utilizan esa plata como la misma Teletón, para hacer politiquerías. Y entonces, lo de cuidadoras y cuidadoras es eso, para hacer politiquería con ese proyecto que piensan llevar a que sea un proyecto de ley del orden nacional con cuidadoras y cuidadoras. Entonces nosotros comenzamos a discutir esto. Decimos que los cuidadores tienen que ser los familiares, pero que la plata se le debe dar a las personas con discapacidad. Anteayer casualmente conversaba con una señora, me llama, dice, vea Ramón, yo estoy indignada con usted, porque lo que usted está diciendo está totalmente equivocado, porque usted no está hablando sobre lo fundamental de lo que tiene que ver los cuidadoras y cuidadoras. Mire, nosotros acá tenemos, dice en Bogotá, un proyecto en los cuales nosotros como mamás nos hemos estado dando la pela para que esto se pueda llevar a cabo, para que lo concertemos y podamos trabajar. Yo le digo, no, pues es que eso está bien, yo no discuto bajo ningún aspecto que sea el papá o la mamá que sean cuidadoras. A mí lo que no me gusta es que están capacitando por el SENA gente que no tiene nada que ver con discapacidad y como no tienen fuente laboral, pues se van y se ubican por discapacidad y todas esas cosas. Le están quitando la oportunidad a los familiares o a las mismas personas con discapacidad. Dice, venga. Dice, no, miren, yo soy mamá de un niño con discapacidad. De mi niño, dijo, de mi bebecito. Le digo, ¿cuántos años tiene ese bebecito? Dijo 28. Le digo, qué pena, pero ya él es un hombre, no es un bebecito. Pero cuénteme la historia. Dice, miren, nosotros tuvimos la oportunidad aquí con Petro, dijo, en la administración de Petro, de que nosotros nos abrieran la oportunidad para estudiar. Y entonces hoy, dice, ya estoy terminando mi carrera de psicóloga, porque a mí me dieron trabajo y me están dando la oportunidad de estudiar. Y yo ya estoy haciendo la práctica, realmente ya soy una psicóloga, estoy haciendo una práctica. Y muchas mamás de niños con discapacidad ya se volvieron enfermeras, ya han estudiado y entonces nosotros estamos trabajando. Miren, me parece excelente esa parte. Esa parte me parece excelente. Entonces yo le digo, bueno, y cuénteme, ¿y usted cómo va, cómo están con Nora, la de Cartagena? Dijo, no, ni me diga de esa señora, porque es que nosotros nos discutimos muy feo. Entonces, miren, en Colombia hay personas como padres o madres de familia que están trabajando con sus hijos, que se están preparando y que estas personas merecen todo el apoyo. Pero cuando aparecen gente politiquera que solamente es para cubrir sus intereses personales, particulares, esa sí es otra cosa ya. Y por eso tal vez son las discusiones que nosotros tenemos a nivel nacional. Porque una cosa es que se impulse lo de cuidadoras desde las mismas familias, que se preparen, que se eduquen, que se formen, que se vuelvan profesionales y que ellos se conviertan en los cuidadores de sus hijos o de sus hijas. Pero no que venga gente totalmente extraña que muchas veces hasta asco les da arrimarse a una persona con discapacidad. Y yo lo digo con conocimiento de causa. Miren, aquí en Popayán nomás, estaban haciendo una capacitación en el SENA y habían tres personas que les daba asco acercarse a las personas, les daba asco. Pero cuando de pronto dijeron que a través de allí les iban a patrocinar un proyecto productivo, ¿qué hicieron? Ahí sí,
cogieron a las personas y eso para arriba y para abajo y eso venga para acá, venga que yo lo acompaño, venga a donde va y allí sí hasta que salió el proyecto. Una vez que salió el proyecto, los hicieron a un lado. Los hicieron a un lado. ¿Por qué? Porque el interés es netamente económico. El interés de ellos no tenía sino eso, la plata. ¿Qué pasó con ese proyecto? Quien actúa mal le va mal. Y les fue mal. Y ya se les acabó. Y hoy andan allí pegadito a lo de discapacidad porque les conviene. Porque les conviene. Y ese proyecto, por ejemplo, que lo tienen acá en la Secretaría de Educación Departamental de Inclusión Educativa, ya también empezó funcionando mal. Ya empezó funcionando mal. Porque con un proyecto justifican dos. Contratan con uno y justifican dos. Le dicen, tienen que llenar las planillas por la Fundación Nuevo Horizonte y por la Fundación Pensar. Miren cómo ya a la gente no le importa un carajo. A ellos lo que les importa es llevarse esos 10,000 millones de pesos. No les importa que haya una verdadera inclusión educativa. Para nada. Y es así. Así es. Y así es como manejan todos los recursos de la discapacidad. Por eso nosotros vivimos denunciando. Desafortunadamente, el nivel académico de la población con discapacidad es más duro en los municipios que aquí en la ciudad o que en Bogotá. Porque la gente allá no, en primer lugar, no ha estudiado. Es más, no tiene habilitación ni rehabilitación. Y por lo tanto no ha hecho primaria, secundaria, menos va a la universidad. Entonces con cualquier caricia, con cualquier cariño, que les den un almuerzo se conforman. Cuando en realidad no es así. No es así. Todos los municipios de los recursos propios deben crear una política pública de discapacidad. Y esa política pública tiene que tener recursos propios y con temas de discapacidad. Además, por salud, por el PIC también tienen plata, por RBC tienen plata. Miren, es que una cosa es decir, disculpa, una cosa es que digan no hay plata para la discapacidad, pero sí la hay. Por el PIC hay plata. Por la política pública tienen que dejar. De lo contrario no sirve para nada la política pública. Y hay que elegir un buen comité municipal que se vuelva operativo de la política pública de discapacidad. Y los nuevos alcaldes, concejales, deben respaldar todo esto. Entonces que no nos van a venir a decir ahora que de pronto como por lástima, que qué pena, que no sé qué, haciendo obras de... Nada, aquí somos unos derechos. Son unos derechos. Porque si no, después vienen y se aprovechan gente que no tiene nada que ver y van ocupando los puestos. Y si no hagamos el análisis, por ejemplo, en los 42 municipios, ¿cuántas personas están trabajando, coordinando los programas de personas con discapacidad? Ninguna. Cuando debería haber mínimo 42 personas. Mínimo 42 personas con discapacidad dirigiendo, coordinando los programas de personas con discapacidad. Eso debería haber. Y no las hay. Aquí en el departamento del Cauca por lo menos no. Pero si vamos a otros departamentos, como Sincelejo, por ejemplo, que también me decían, allí trabajan uno en Indeportes, otro trabaja en la gobernación, otro en la alcaldía, pero no tienen absolutamente nada que ver con discapacidad. Y así vamos y rodeando en todos los departamentos. Bueno, en Pasto sí, en Pasto está nuestro amigo Álvaro Sarama, sí está trabajando ahí coordinando, y en el municipio sí. Bueno, ahí no podemos decir que no, allí sí. Pero los otros departamentos no hay. Entonces es una burla cuando se saca un decreto para decir que hay una verdadera inclusión de personas con discapacidad que cumplí con el 1%. ¿Qué hicieron? Hicieron una estadística y buscaron cuántas personas que dentro del municipio y del departamento tienen discapacidad. Ya estos los metieron como si ya hubiera, como si ellos fueran parte
de esa integración, de esa inclusión laboral del 1%. Miren, no metieron a ninguno, pero sí salieron las estadísticas y ya nos están hablando que hay 1.800 personas ubicadas laboralmente, que esa también es una mentira, es una falacia. Pero bueno, el tema de los cuidadoras y las cuidadoras, de los cuidadores y las cuidadoras es para los familiares, no para gente que va al SENA, hace un cursito de 40 horas y ya quedan como cuidadores y cuidadoras. Y ahora las empresas de salud, el tema me decían, ya lo están tomando por eso. En vez de decir la enfermera que va a acompañar a la persona ciega, no, ahora es cuidador. Entonces las empresas de salud están mandando cuidadores que son psicólogas, fisioterapeutas, enfermeras. Y entonces, ¿qué posibilidad va a haber para los familiares? ¿Qué posibilidad va a haber para la persona con discapacidad? Ninguna. Porque ahora todo se volvió cuidadoras y cuidadores. Entonces se dan cuenta que nosotros seguimos en este cuento. Hable de discapacidad, pero cuando en realidad la verdadera inclusión deben tener las personas con discapacidad, ya no la tenemos, la tienen los que no tienen nada que ver con eso. Entonces uno como que a veces se desanima. ¿Sigo por el mismo camino o me alejo? ¿Sigo por el mismo camino o me alejo? Entonces, pero después uno dice, pero es que dejarles el camino libre para que sigan haciendo lo que les da la gana. Ahí es donde uno viene acá y se le suelta la lengua y dice cosas que no debería decir, porque hoy con el peligro que se tiene, uno pues más bien como que pretende callar, ya no volver a decir nada, porque así uno diga lo que diga, no pasa absolutamente nada. Para lo que a ellos les importa, para lo que les importa a los mandatarios, esas son de las cosas que uno tiene en mente. Bueno, así hemos llegado al final del programa Las Sombras No Limitan, con la dirección general de Ramón Ernesto Benavides Portilla, la parte técnica Mercy Cruz, en Barcelona, España, Javier, y en Chile, Santiago de Chile, tenemos a Daniel, ¿no? Creo que sí, Mauricio. Y pues mesa de trabajo aquí en la sala de juegos, que nos escuchan en todas partes del mundo. Muy buenas tardes. Chao. Voz activada. Finalizar. Botón.